Las 11:15 minutos, 11:15 minutos. Bueno, de todo esta memoria, de toda esta memoria de los hechos 2019 que ha sacado la Conferencia Episcopal Boliviana, esta parte que le voy a leer a continuación es la que más llama la atención. Escúchalo bien, por favor. Dice, las opciones que plantearon los participantes de la reunión fueron: 1. Que asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero, pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro. 2. Considerando la Declaración Constitucional 003-2001, según la cual la sucesión constitucional se produce ipso facto para evitar el vacío de poder en el Estado, se planteó sugerir a la Asamblea Legislativa dispusiese la sucesión constitucional de Yanine Áñez para asumir la presidencia. En este punto del diálogo estaba siendo infructuoso y los actores no encontraban una salida. Entonces la senadora Salvatierra pidió una reunión a puerta cerrada, misma que se realizó con ella, la diputada Susana Rivero del MAS, Óscar Ortiz de Demócratas y el monseñor Eugenio Scarpellini como garante del diálogo, cuyo contenido no se dio a conocer. Tras dicha reunión, se reinició la reunión general y los representantes del MAS aseguraron la participación de la bancada del MAS en la sesión de la Asamblea Plurinacional esa tarde, en la cual reconocerían a Yanine Áñez presidente de la Cámara de Senadores y en consecuencia presidente del Estado. Esta es una parte de las sustanciales de esta memoria. Estamos con el señor Bernardo Pacheco, politólogo investigador. Tengo que decir que no es parte de la Conferencia Episcopal Boliviana, sino un analista, digo yo, que incluso con la autorización para hablar de este documento. Así entiendo la participación suya, don Bernardo Pacheco. Un gusto saludarle. Muy buenos días. Bienvenido a Fides. Gracias, John. Sí, la denominación es correcta. Pues la conferencia de los obispos han decidido no expresarse, no dar comunicaciones y pues sí han pedido a un conjunto de analistas que podamos ver este documento y comentarlo en medios, ¿no? Claro, Pacheco, quiero partir de un titular, uno de los tantos, porque hoy es esta la noticia de los periódicos en la mañana en primera plana. Y hay una, no sé si me la buscan, creo que es de La Razón, por favor, creo que es de La Razón, donde dice: Iglesia se lava las manos en su participación del año 2019. A ver, ¿qué criterio le merece a usted este titular de la prensa? Yo diría que no es correcto. Lo que hace la Iglesia es brindar, y es muy claro lo que hace en el informe, ¿no? Empieza por señalar cuál es la característica que tiene el hecho de ser un facilitador del diálogo, ¿no? Cualquiera que estudie negociación, cualquiera que conoce de estos temas, entiende que los roles dentro de la negociación pueden ser muy diversos, y en el caso de la facilitación, lo que hace este actor es convocar a las partes que se sienten, que pueden dialogar, encuentra puntos en común, en algunos casos puede hacer incluso algunas aportaciones, digamos, ¿no? Puede emitir algunos criterios, pero no tomar decisiones. Y lo que hace la Iglesia es decir eso, es decir, y está claro en el informe, y creo que uno ya reuniendo toda la información que hay en los medios, puede decir, evidentemente, en estos espacios sí se acordaron algunas cosas, sí se conversaron, pero las decisiones finales se tomaron en la asamblea en diferentes momentos, ¿no? Entonces, creo que lo que hace la conferencia es realmente mostrar todo este proceso, que no es un solo evento, o sea, no es solamente lo que pasó en el 10, 11, 12, sino que es un continuum desde que el gobierno convoca a la Iglesia para poder ser uno de los interlocutores de diálogo. La Iglesia se reúne con los actores en conflicto, prepara el terreno, llega sorpresivamente la renuncia del presidente Morales, se dan las reuniones en la Universidad Católica, se da la sucesión constitucional y posteriormente continúa, y es el proceso, diría, incluso más largo, que termina en dos leyes, ¿no? Que termina en dos momentos específicos: la convocatoria a elecciones y la extensión del mandato el 20 de enero. A ver, don Bernardo Pacheco, lo que se piensa y se dice es que la Iglesia ha promovido los actos del año 2019, que la Iglesia ha posibilitado la ascensión de Yanine Áñez a la presidencia del Estado de manera transitoria en ese entonces, que la Iglesia es pitita,
que la Iglesia con su actor y su poder político ha estado muy comprometida como impulsora, creadora, motivadora de los hechos del 2019. Eso es lo que se dice. Yo diría que esta apreciación es incorrecta, ¿no? O sea, como decimos, si desmenuzamos el informe, lo primero que encontramos ahí es que todos los actores con los que se reúne la Iglesia la convocan en mérito a la credibilidad que tiene como institución, ¿es cierto? La autoridad moral que tiene la Iglesia, que no es una autoridad política, porque la Iglesia no tiene ningún poder relevante económicamente hablando o un poder específico político, pues convoca a los actores, ¿no es cierto? Y convoca a todos los actores. Entonces, en esos actores está el gobierno. De hecho, el gobierno es el que le pide a la Iglesia iniciar este proceso a través de Manuel Canelas, ¿no? Que llama a los obispos le responden, se mantienen en constante contacto con él. La Iglesia se reúne con Carlos Mesa, con Luis Fernando Camacho. Mesa, y ese es un punto bien importante para que dimensión de que se le haya nombrado facilita. Esa le dice a la Iglesia que sí va a aceptar ir al diálogo, sí es la Iglesia la que convoca. No nos olvidemos que el día 9 de noviembre, Mesa rechaza la convocatoria de diálogo de Evo Morales, que la hizo a primera hora, que pide dialogar con los partidos que habían participado de la elección. Entonces, es meritorio, digamos, decir que la que era recipiente de esa confianza para poder pacificar al país, era la Iglesia, que se confirma después en las reuniones que tienen con los cuerpos diplomáticos de España, Brasil y la Unión Europea, que le piden a la Iglesia, por favor, sea esta institución la que convoque a los rectores, porque al parecer era la que tenía la posibilidad de generar garantías para todos los que estaban en ese proceso. Bien, a ver, esto que acabo de leer es lo que más ha captado la atención o capturado la atención en general. Estas dos opciones que se plantearon, el hecho de que Adriana Salvatierra y la diputada Susana Rivero se negaron a asumir el mando de la nación porque sus vidas corrían peligro. Esto llama poderosamente la atención, y además de que se comprometieron a la participación de los representantes del MAS en la asamblea para tratar el tema de la asunción de un nuevo presidente o una nueva presidente. Ese es un tema real, ¿no? Hay varios elementos que se pueden cruzar entre el informe y el resto de información que va saliendo, ¿no? Evidentemente el informe es muy claro, muy meridiano al mostrar que habían diferentes opciones que se fueron presentando, no solo fueron esas, que esas eran las constitucionales. La primera opción que fue rechazada pues de entrada fue la de una posible junta cívico-militar, ¿cierto? Que fue comunicada por Fernando Camacho abiertamente en medios de comunicación. Dijeron, no, esto no es constitucional. La segunda opción que fue instalada fue la que había propuesto el mismo MAS, ¿no? Es decir, elijamos de entre los asambleístas del MAS al nuevo presidente, o que sea Víctor Hugo Zamora, que era de la oposición, que pues no tenemos mayores indicios de por qué se daría esta situación, pero también fue rechazada porque no tenía ningún asidero legal. Y se llega a estas dos opciones, ¿no? Decirles a Adriana y a Susana, bueno, ustedes asuman, que es una asunción también lógica. Así como en algún momento surgió la idea, como dice el informe, lógica de que de repente Yanine Áñez podía ser la sucesora, también era una sucesión lógica decir que si estamos negociando con las dos asambleístas del MAS que tienen, digamos, las mayores posibilidades en este momento de asumir, que lo hagan ellas. Más allá de lo que hayan podido sugerir o que le hayan podido hablar en la asamblea, si nosotros lo cruzamos con análisis político, decimos, eran pues las que evidentemente tenían todas las posibilidades de hacerlo. ¿Por qué? Tenían 2/3 de la asamblea, la podían convocar y podían tomar todas las decisiones como lo habían hecho durante su periodo, y tenían a sectores movilizados en ese momento. Recordemos que este sector que podemos llamar Pitita se había replegado el día 10 de noviembre ante pues la renuncia de Evo y las amenazas y las noches de terror que se habían vivido. Entonces, pues sonaba lógico que ellas podrían haber tomado la rienda. Y lo segundo, que es un dato muy interesante que lo acabo de confirmar hace una hora más o menos, estuvimos con Omar Aguilar en una entrevista de radio. Él afirmó y confirmó que fue Adriana Salvatierra la que ordenó a todos los asambleístas renunciar a su cargo, lo cual confirma de alguna manera el hecho de que no había una intención por parte de Rivero Salvatierra de dar paso a una sucesión constitucional.
sino que había una intención más bien de bloquear todas las vías que se estaban dando, sin dejar de recordar el contexto social terrible que estaba en su momento. En ese momento la gente literalmente se estaba matando en las calles. Hubieron muertos esos días por una situación de vacío de poder, lo cual da paso a que se aplique la sentencia, está la 001 de 2001, que va a ser la que se aprueba finalmente y que después va a ser refrendada por el Tribunal Constitucional. Ahora, Bernardo, Susana Rivero habló hace unas horas nada más y dice, desmintiendo a la Iglesia Católica sobre un ofrecimiento de ser presidenta. Rivero le dice a la Iglesia, no renuncié, jamás me ofrecieron la presidencia. Desmiente a la Iglesia Católica. Al final esto se convierte en una especie de palabra contra palabra. ¿Cómo ves tú esto? Lo que pasa, y la lectura que hago yo, es que nunca tuvo que haber ningún ofrecimiento. O sea, esas reuniones, por lo que relata el informe, eran reuniones en las que se conversaban opciones, se conversaban situaciones, salidas, y como decía, nadie tenía que ofrecer nada ahí, sino que lo que entiendo es que los actores estaban viendo las posibles vías constitucionales para salir. No era que el cargo de presidencia estaba siendo sorteado, rifado o deliberado en ese espacio. ¿Cómo se contrasta esto también? Se contrasta porque después relatan los obispos que son invitados a la asamblea, asisten, la bancada del MAS no asiste como había estado comprometido, pero se reúnen improvisadamente con Yanine Áñez pidiéndole ¿qué? Pidiéndole una salida constitucional. Esto nos da una luz también de que evidentemente no se había tomado una decisión como tal, sino que se habían asumido ciertos compromisos de viabilizar las posibilidades que se habían tratado en esas mesas, ¿no? Llama la atención el hecho de que en esta reunión se habrían comprometido tanto Salvatierra como la señora Susana Rivero, o Salvatierra sobre todo, de que la bancada del MAS participe en esa sesión, pero al final no le hicieron caso. Eso, así quiero entenderlo, ¿o no es así? Claro, no, evidentemente es así, ¿no? Vemos que podríamos decir que había una doble agenda, digamos, una doble intención, que después con los hechos se la puede contrastar, ¿no? Pero, como digo, no era de que había que hacer un caso o no a alguien, sino que había que proceder como la legislación decía que había que proceder, y los dos elementos que se manejaron en ese entonces era decir, bueno, ustedes son asambleístas del MAS, se encuentran en la línea de sucesión, procedan, de lo contrario, hagamos esa opción lógica que había salido, que se puede contrastar con la sentencia del Tribunal Constitucional, decir, bueno, hay algo que llamar la atención aquí. Evo Morales, vamos a decir, no cesa su mandato porque haya renunciado exclusivamente, sino que se da el hecho de que sale del país a asilarse en México. El asilo comprende una intención implícita, digamos, de que él no preveía retornar al país, ¿no es cierto? Porque los asilos se dan por periodos mayores a 100 días aproximadamente, ¿no? Hay un análisis ahí. Entonces, en ese momento se activa la línea de sucesión que menciona la Constitución. El presidente no era el presidente, ya Álvaro García Linera lo había acompañado, Adriana Salvatierra había renunciado abiertamente, Medinaceli también, y el reglamento de la Cámara de Senadores dice explícitamente que uno de los roles de la segunda vicepresidencia del Senado es sustituir al vicepresidente del Senado y al presidente del Senado. Lo dice explícitamente, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ejercer un cargo ad interinum, digamos que se prevé, digamos, que esa es la función de que haya diferentes cargos en diferentes niveles. Entonces, la sucesión llega a senadores y pues quien encuentra interinamente ahí era Adriana Salvatierra. Ahora, el conflicto, la situación se tiene que leer desde el ámbito político, jurídico y social. Las condiciones eran muy particulares, eran condiciones de emergencia que hacían que sea urgente activar todos estos mecanismos que Salvatierra y Rivero no quisieron activar, y que lo dice Omar Aguilar, rechazaron la posibilidad de poder sesionar, más bien propusieron la idea de que todos debían renunciar.
entonces recae en Yanine Áñez, ¿no? Que fue la última solución. O sea, no es que tampoco que había una sola solución, porque esta es una situación nueva que nunca se había afrontado y que pues se vieron las vías, como digo, políticas, jurídicas y sociales para viabilizar el inicio de la pacificación del país. Bernardo, una última pregunta, en 30 segunditos te ruego por el tiempo nada más. ¿Qué tal la idea de mandar a declarar a miembros de la Iglesia Católica sobre este hecho? O citar a declarar. Pues la justicia tendrá que actuar pues de acuerdo a lo que considere, pero la intención que ha hecho la conferencia episcopal es muy clara, ¿no? Ha dicho nosotros, sin que nos inviten a declarar, voluntariamente nos comprometemos con la verdad, enviamos el documento, ya está en la fiscalía, lo enviamos a la fiscalía como una cooperación de cuál es nuestra verdad como actores protagónicos del proceso. Entonces, podrán llamarlos me imagino, a declarar, lo harán seguramente, o se remitirán y además a lo que han dicho, pero se entiende que aquí está toda la verdad de lo que debe contar la Iglesia, que además ha sido remitida a Vaticano para que pues también tenga una repercusión internacional con un claro mensaje de decir, aquí no ha habido ninguna conspiración, aquí no ha habido ningún golpe, aquí lo que han habido han sido buenas intenciones, buena fe de parte nuestra y de los actores que hemos convocado en virtud de la confianza que nos tienen para viabilizar la paz. No solamente ver mecanismos jurídicos, sino precautelar por los derechos de los bolivianos. Muchísimas gracias a Bernardo Pacheco, politólogo investigador, pero además designado por, no quiero decir por parte de la conferencia episcopal, pero está designado para explicar esta clase de hechos porque los jerarcas de la Iglesia no van a salir a hablar de este tema, así lo entiendo. Muchísimas gracias, don Bernardo Pacheco, le mando un abrazo. Gracias a ti, John, atentos a cualquier requerimiento. Bien, bien. Vamos a la pausa. Liberados los responsables de la muerte del Caimán.